Hola prostiperras, aquí con un nuevo fic que les prometo que estará bien rico y insano. XD, aquí Goku tendrá sus poderes obviamente para más placer, además porque tendrá que cuidar a las quintillizas, que como el título lo dice son ciegas, o bueno, las hicieron ciegas, Goku las cura, pero eso ya es un poco después, así que por lo mientras disfruten estos momentos de epicidad. Antes de empezar, recuerden que los personajes, imágenes y animes usados en este video no son de mi propiedad, derecho a sus respectivos creadores. Ahora sí, empecemos con esta cosa tan suculenta. Por tu culpa y tus ridiculeces, estuve a punto de perder al ser más querido para mí, y eso no te lo puedo perdonar, miserable. ¿Qué sucede contigo? ¿Necesitas estar en el cuerpo de alguien para así poder demostrarme tus habilidades? Eres el ser más despreciable que he conocido. Tendría 18 añitos y las quintillizas 20 XD, así es, no me cómplice con las edades, y Goku estará en el Super Saiyajin 1. Bueno, empecemos. Goku estaría caminando tranquilamente en la noche después de un día largo de la maldita universidad. Ya casi me toca ir a esa mierda yo también, XD. Bueno, sigamos. Goku al pasar por un callejón sentiría 7 presencias más al fondo del callejón. Goku siento presencias ahí adentro, pero 5 están muriendo lentamente, diría serio mientras se adentraba al callejón, y al llegar al sitio donde estaban las presencias, vería a 2 hombres viendo a 5 chicas con cortes y moretones. Goku, esto no me gusta, diría serio viendo que los hombres estaban hablando, y pondría atención. Hombre 1. Oye, ¿las matamos o dejamos que mueran lentamente? Diría con un cigarrillo en su boca. Hombre 2. Dejémoslas aquí, morirán pronto, nosotros vámonos, o si no nos descubrirán. Hombre, jaja, está bien, así se irían sin antes el hombre 1 tirar su cigarrillo al lado de las quintillizas. Goku saldría de la oscuridad acercándose a las quintillizas. Goku, pobre chicas, diría hincándose para verlas mejor. Goku, las ayudaré, pero espero que se vayan de aquí, o si no esos hombres las matarán sin dudar, diría mientras pasaba al Super Saiyajin Dios. Así pondría una mano en el cuerpo de Miku, transmitiendo su energía de Dios para curarlas, y después de 5 minutos por fin estarían curadas. Goku, ¿será buena idea dejarlas aquí?, se preguntaría, pero al final decidió llevárselas a su casa con la teletransportación. Goku al llegar las pondría en los sillones mientras se iba a preparar un té. Aquí Goku será serio pero a la vez conservando su estupidez, digo su inocencia y felicidad, además de su amabilidad. Bueno, sigamos así. Después de 10 minutos, llegaría a la sala viendo que las quintillizas estaban despiertas, pero por alguna razón parecía que no veían nada. Miku, no, ¿dónde estamos?, diría con miedo y tristeza. Nino, no lo sé, pero no veo nada, solo veo borroso, dice mientras se intentaba parar. Goku, quédate sentada, diría sentándose al lado de Itsuki. Itsuki, ¿quién eres?, diría con miedo al no ver nada. Goku, hola, soy Goku, diría feliz y a la vez serio. Y chica, oye, ¿dónde estamos?, diría abrazando a Yotsuba. Yotsuba, tengo miedo, diría mientras abrazaba a Ichika. Nino, oye, será mejor que nos digas dónde estamos, o si no, Goku, o si no, diría con su voz seria e intimidante, que si haría efecto. Nino se sentaría otra vez asustada por lo que les pasó y por esa voz de mucho alfa. Miku, solo dinos dónde estamos, por favor, diría con más miedo por la voz de Goku. Goku, están en mi casa, diría tomando un poco de té. Itsuki, en tu casa, diría aún con miedo sabiendo que estaba a su lado. Goku, así es, diría mientras dejaba su té en la mesa. Nino, oye, ¿por qué no trajiste aquí y eres uno de ellos?, diría con miedo y enojo. Goku, porque estaban heridas. ¿Y qué quieres decir con que soy uno de ellos? Y chica, los que nos traicionaron, diría con tristeza. Yotsuba, así es, ellos nos hicieron esto, diría intentando sentir alguna de sus heridas. Yotsuba, oh, oigan hermanas, no siento mis heridas, diría sorprendida. Nino, es verdad, yo tampoco las siento y tampoco el dolor. Miku, oye, ¿tú hiciste esto?, diría preguntándole a Goku. Goku,
Así es, diría con normalidad Itsuki. Y, imposible, esas heridas no desaparecen así de repente, diría sorprendida Goku. Digamos que tengo secretos, diría tomando más té, chica. Oye, ¿y cómo supiste dónde estábamos? Diría con miedo aún, pues esa traición fue dolorosa. Goku venía de la universidad y vi a dos hombres llevándolas a un callejón, diría un poco más serio Nino. Esos malditos, diría con furia Goku. Después los seguí como toda persona con curiosidad, diría mientras se recostaba en el sillón Itsuki. Oh, oye, ¿qué estás haciendo? Diría con miedo Goku. Solo me acosté porque es mi casa, diría serio Miku. Por favor no nos hagas nada, diría asustada por Itsuki Nino. Ni se te ocurra hacerle algo a mis hermanas, idiota, diría enojada y con miedo Goku. Oigan, tranquila, solo las traje por amabilidad, pero si quieren las puedo botar de mi casa, diría mientras se acababa su té, chica. No, por favor no nos eches, por alguna razón no podemos ver Goku. Eso es porque están ciegas, diría soltando la bomba masculera Yotsuba. Sí, ciegas, diría con horror Miku. Pero ¿por qué? Diría con miedo Nino. Esto no puede ser verdad, diría con miedo por no ver al hombre que las trajo a su casa Itsuki. ¿Estás diciendo que nos quedamos ciegas? Diría con miedo por no ver lo que la rodeaba Goku. Así es, diría con tranquilidad Goku. Bueno, supongo que fueron tan golpeadas que se quedaron ciegas, diría mientras se paraba del sillón Itsuki. Oye, ¿dónde vas? Diría con miedo al pensar que las echaría o algo peor Goku. Prepararé la cena, diría mientras se dirige a la cocina y chica. Está bien, diría sin pensar que les daría también Nino. Oigan hermanas, ¿qué dicen de él? Diría sería Miku. Pienso que es buena persona, después de todo no aprovecho que estábamos inconscientes para hacernos algo indebido, diría con miedo aún Yotsuba. Pienso que él sufrió lo mismo que nosotras, diría con un poco de triste chica. ¿A qué te refieres Yotsuba? Diría con duda Yotsuba. Bueno, aunque no lo puedo ver, siento que su vez es más suave con nosotras, además que después de escuchar que nos traicionaron sentí que su voz se hizo aún más amable. Itsuki. Tienes razón, yo también noté ese cambio, diría mientras intentaba levantarse, pero al no ver, se tropezaría con la mesa que estaba en medio, pero Goku la agarraría de la cintura. Goku. Oye, que les dije sobre querer levantarse, están ciegas, no ven lo que hay enfrente de ustedes, diría serio y con preocupación Itsuki. Lo siento, diría con miedo porque Goku la estaría agarrando y Goku se daría cuenta, así dejándola en el sillón. Goku suspiraría. Goku. Bueno, ya está la cena lista Nino. Pues ve a comer, diría cruzada de brazos, pensando que él no les daría nada. Goku. ¿Y ustedes no quieren comer? Diría con duda Miku. Nos darás de tu comida, diría Soptendi chica. No hace falta, tú puedes comer, nosotras estaremos bien, diría con una sonrisa falsa Goku. Oye, deja de hacer eso, chica. Yo diría con duda Goku. Si tú, deja de hacer esa sonrisa falsa, diría serio y chica. O veo que mis habilidades de actuación no sirven en tu, diría aún sonriendo Goku. Nadie me engaña, diría cruzado de brazos Goku. Bueno, tengan, así les daría una bandeja con un plato de comida Yotsuba. Muchas gracias señor, diría comiendo con felicidad Goku. Oye, apenas tengo 18 años, diría comiendo Nino. Pues como no vemos no sabemos cómo te ves, diría mientras comía sabiendo que Yotsuba ya estaba comiendo y no le pasaría nada malo. Miku. Muchas gracias Goku. Me llamo Goku, diría sirviéndose más comida Miku. Muchas gracias Goku, diría haciendo un reverencia Goku. No hagas eso, no hace falta ser tan formal, diría sirviéndose otra vez XD Itsuki. Oye Goku, yo me llamo Itsuki, diría comiendo, pero con menos emoción, aunque debía de aceptar que Goku cocinaba mejor que Nino y chica. Bueno, yo me llamo Ichika, diría comiendo con un poco de felicidad Yotsuba. Yo me llamo Yotsuba, diría con emoción por la comida Nino. Supongo que me toca. Bueno, me llamo Nino, diría comiendo con un poco de rapidez Miku. Y por último me llamo Miku, diría sonriendo Goku. Mucho gusto quintillizas, diría con más de 10 platos chingados y iba por más Nino. Oye, ¿cómo supiste que somos quintillizas? Diría sorprendida Goku. Es fácil, se parecen mucho, además que su su color de pelo las delata, diría comiendo más rápido Miku. Ya veo, diría intrigada por la palabra ki, pero no diría nada Itsuki. Tampoco diría nada al igual que las demás Goku.
Bueno, coman y se dormirán en mi habitación, yo dormiré aquí, diría mientras terminaba de comer. 20 platos se fueron de una y chica. Oh, oye, no hace falta esa amabilidad, diría sorprendida y apenada Yotsuba. Bueno, si él lo dice entonces está bien, no, diría feliz Nino. Oye Goku, estaré despierta para que no hagas nada raro, diría sería Miku. ¿Estás seguro de eso, Goku?, diría con preocupación Itsuki. Es verdad, no hace falta tanta amabilidad, diría terminando su tercer plato Goku. No se preocupen, además mi cama es muy grande así que no hay problema, diría con simpleza Nino. Está bien, pero ya te advertí, dice mientras espera a que las demás acaben sabiendo que ella siempre es la primera en acabar y chica. Bueno, si tú estás de acuerdo te lo agradecemos, diría sonriendo sinceramente Goku. Está bien, diría cruzado de brazos. Así después de 10 minutos todas acabaron Goku. Mañana iremos a comprarles lo necesario, diría mientras cargaba a Itsuki y Miku. Itsuki. Oh, oye, ¿qué estás haciendo?, diría sonrojada por la repentina acción Miku. ¿Por qué nos cargas?, diría también sonrojada por la vergüenza, pero por alguna extraña razón no se sentía incómoda al igual que Itsuki Nino. Oye, ¿qué les estás haciendo?, diría levantándose Goku. Oye, siéntate, diría con su voz de macho alfa que haría que Nino obedecería Goku. Solo las llevaré a mi habitación, o piensan subirse solas, diría serio y chica. Está bien, confío en ti, diría más tranquila Goku. Se iría a dejar a Itsuki y Miku en su habitación, así bajando por Ichika y Yotsuba, y al final iría por Nino. Oye, suéltame, yo puedo, diría caminando despacio Goku. Por allá no es, diría cruzado de brazos Nino. Entonces, ¿por dónde es, genio?, diría enojada por sí misma por lo inútil que se sentía Goku. Por acá, diría abrazándola pero a ella con los dos brazos Nino. Oye, te dije que no necesito tu ayuda, diría mientras le daba pequeños golpes en el pecho Goku. Eso no duele, diría mientras subía a Nino. Dejaría de pegar y solo se dejaría llevar sintiendo tranquilidad al lado de él. Así Goku llegaría con las demás dejando caer a Nino en la cama. Nino. Oye, estúpido, más cuidado, soy una dama, diría mientras se sobaba la cabeza ya que había chocado con el pie de Miku. Goku. Bueno, me voy, duerman bien, diría yéndose y cerrando la puerta Nino. Maldición, él no sabe tratar a las mujeres. Itsuki. Bueno, a nosotras nos bajó con amabilidad, diría sonrojada por la vergüenza Yotsuba. También a nosotras Nino. Maldición, entonces lo hizo a propósito, diría enojada y chica. Ya cálmate Nino, hay que dormir de una vez, diría acostándose en la cama Goku. Ya las habría dejado acostadas Nino. Oye, ¿dónde es?, diría intentando encontrar su lugar Miku. Ven Nino, diría agarrándole su mano y llevándola a su lado Nino. Gracias Miku. Oye, ¿cómo supiste dónde estaba?, diría sorprendida Miku. Te movías mucho, diría con simpleza Nino. Ya veo, diría riendo Itsuki. Bueno, a dormir. Recuerden que Goku dijo que mañana iríamos a comprar nuestras cosas que necesitemos, diría acostándose Miku. ¿Creen que sea buena idea aprovechar de su bondad?, diría preocupada y chica. Él mismo lo dijo, además cuando nos vengamos de esos malditos, se lo devolveremos por 10 veces más, diría acostándose y abrazando a Yotsuba. Me gusta esa idea, diría feliz Nino. Está bien, diría acostándose, mientras Miku la abrazaba y Itsuki abrazaba a Miku. Como en los viejos tiempos, diría feliz Itsuki. Jeje, tienes razón y chica. Ya duérmanse, así todas se dormirían, mientras con Goku estaría viendo su celular acostado en el sillón. Goku. Maldición, se me olvidó que necesitaban en algún momento hacer sus necesidades, diría preocupado, pero rápidamente quitaría esos pensamientos de su cabeza Goku. Pero viendo cómo son no dudo que me griten, dijo riendo Goku. Puedo curarlas de una vez de su ceguera, pero eso sería sospechoso, así que les daré la excusa que con mis ahorros las llevaré a que se paren los ojos, diría su idea siendo la más chingón de todos los tiempos Goku. Jaja, eso les diré. Bueno, ahora a dormir. Así Goku se dormiría ya la mañana siguiente, ya estaría preparándose su desayuno para ir a la universidad Goku. Demonios, me olvidé que me iba a la universidad Goku. Al acabar de comer XD re épico o transición. Bueno, Goku se iría a su habitación, viendo a las quintillizas aún dormidas menos una que sería Miku. Goku. Oye Miku, diría su voz más baja para no despertar a las demás. Miku. Goku, ¿qué pasa?, diría sorprendida al oír su voz de repente Goku.
Me olvidé que me iba a la universidad, así que no sé qué hacer con ustedes, diría con preocupación Miku. Jeje, no te preocupes, estaremos bien Goku. ¿Estás segura?, diría con duda y sorpresa Miku. Si no te preocupes, diría sonriendo Goku. Está bien, pero no hagan ninguna locura, diría serio Miku. Te lo prometo, diría feliz por saber que alguien se preocupaba por ellas Goku. Bueno, me voy, cuídense, así Goku se iría rápidamente Miku. Ahora ¿cómo le haremos para que bajemos o cocinamos?, diría preocupada Miku. Bueno, esperaré a que se despierten las demás y veremos qué hacemos, así Miku esperaría 2 horas hasta que todas estarían despiertas Miku. Oigan chicas, diría sería Nino. ¿Qué sucede?, diría frotándose los ojos y chica. Sí, ¿qué pasa Miku?, diría aún con sueño Miku. Goku se fue a la universidad Nino. Y mejor para nosotras Miku. No Nino, eso es un problema porque no sabemos cómo es la casa de Goku aún, diría preocupada Itsuki. Tienes razón, aún no conocemos la casa de Goku, diría pensando Yotsuba. Eso quiere decir que nos quedaremos en su habitación hasta que venga, diría preocupada y chica. No, tenemos que bajar porque como dijo él sale en la noche, diría sería Nino. Maldición, diría molesta Miku. Bueno, la primera misión es bajar de su cuarto, diría intentando pensar en algo Itsuki. Pero no sabemos en camino, no sabemos si su habitación está lejos de las escaleras o si hay más habitaciones, diría sería y chica. Intentemos salir todas de aquí primero, así las quintillizas estarían en su primera misión que después de 10 minutos lo lograrían Nino. Bueno, por fin salimos, diría caminando de un lado a otro, sintiendo que están en un pasillo Miku. Ahora tenemos que encontrar las escaleras, diría con determinación Yotsuba. Opino que nos separemos, diría levantando la mano, aunque no la verían XD Itsuki. Buena idea, bueno, haremos equipo 1 de 2 y el otro de 3, así se pondrían de acuerdo Itsuki y Miku irían juntas mientras que las otras irían por otro lado, así después de 20 minutos el equipo de Nino encontrarían las escaleras. Nino, por fin los encontremos, ahora avisar a las demás y chica. Y como Yotsuba, Itsuki, Miku vengan, diría gritando Miku. Oye, no grites tanto, después de todo estamos en una casa, diría su voz cerca Nino. Jaja, eres inteligente Yotsuba. Gracias, orgullosa por su idea. Así después de 5 minutos de hablar y reír por fin bajaron todas Itsuki. Muy bien, ahora que Nino. Vayamos a la sala, después de todo aún no tenemos hambre, diría mientras caminaba lentamente, pero oirían la puerta abrirse Goku. Hola chicas, ya llegué, diría feliz Goku. Wow, pudieron bajar solas, diría sorprendido Miku. Jeje, te dije que podíamos, Goku, diría sonriendo Itsuki. Oye, que tú no regresabas en la noche, diría con duda Goku. Sí, pero habrán vacaciones por un largo tiempo ya que en la escuela hubo una explosión que cuartió las paredes y necesitarán tiempo para arreglarlas, diría nervioso y chica. Ya veo, bueno, ayúdanos por favor a llegar a los sillones, diría apenada Goku. Claro, así las volvería a cargar y llevarlas a los sillones, pero como siempre se sonrojarían por la pena y vergüenza, aunque Nino siempre haciendo desmadre, aunque aún así es mi waifu perros Nino. Oye, ya te dije que yo puedo sola Goku. Dime eso cuando veas, diría sin pensar mucho Nino. Cuando vea, diría sorprendida Goku. Maldición, soy un pendejo Nino, ¿qué quieres decir cuando vea, diría interrogante Goku. Bueno, se pondría nervioso pero Nino le jalaría su mejilla a Nino. Oye, dime Goku. Auch, está bien pero suéltame, diría con dolor así Nino, soltándolo y dejándola al lado de Miku y él sentándose con Itsuki Goku. Bueno chicas, pienso hacer que las operen con mis ahorros, diría serio, todas se sorprenderían pero más Nino. Espera, que Miku. ¿Estás seguro Goku? Diría preocupada y sorprendida como dije Itsuki. ¿Estás loco y chica? No merecemos tanta amabilidad Yotsuba. No hace falta tanta amabilidad Goku, diría mientras hacía una X con sus brazos Goku. Bueno, obviamente me lo pagarán cuando trabajen, diría riendo Nino. Maldito lo sabía, diría sonriendo Miku.
Pero ¿estás seguro? Diría. Bueno bros, hasta aquí este cap. Puta madre, aún se me corta en el final. XD suficientes bros, necesito soluciones. La puta madre. Bueno, mañana tal vez tenga también el primer cap de mi linda esposa jefa de la mafia, así que espérenlo. Por cierto, no puedo subir publicaciones en mi comunidad porque ya alcancé el límite por día, porque no soy verificado. XD. Bueno, hasta la próxima mis bros, se la lavan.